Bueno, Carlos, Buenos días, buenas mañanas, buenas tardes, buenas noches. Como siempre que entramos en el hiperespacio aquí en la edición de los martes de lo que hay en Radio Clara. bien, pues como esto es una nueva tecnología que estoy aprendiendo yo a usar, Sí, porque sí, me han dicho que han venido las nuevas tecnologías a visitarte, ¿no? sí, Renovarse o morir, ¿esto qué es lo que es? pero yo no sé si esto lo estoy haciendo bien, ¿sabes? Sí, Entonces, vamos a intentar, prueba-error, querido. Las tecnologías son prueba-error. después cuando lo vea, lo sabré. ¿Eh? Mm, mm. ¿Eh? De Entonces, momento está muy guapo con ese jersey que te ha regalado Santa Claus, así de rollo nieve y esas cosas. Santa Claus me lo Eso regaló. que te lo utilizas para ir a esquiar a Baqueira Beret, ¿no? No, Estaba yo el otro día por allí no, con el campechano y te ha cogido ahí un poco de envidia, ¿no? Y te quieres ir tú para allá también, ¿no? A ver si se le caen unos millones, hombre, y se van para Radio Clara, ya que Soros al final no se estira para pagar Navidad, pues por lo menos el campechano que le sobra, pues igual a lo mejor algo le cae. bueno, hoy El no chiste era tan tengo. malo que ni te has reído, ¿eh? O sea, Hoy llevo un... No, 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 es que no me he reído porque como los oyentes no conocen la previa, eh, hay un sitio que se llama que te hacen ruidos en la boca con hierros y cosas de esas, ¿no? Y uno no tiene el cuerpo para sonrisas. Así que vaya hombre. vámonos a la radio lo antes posible y acabamos. Sí, porque Y- iba a decir yo que igual será este el último programa de este funesto año 2020 y estamos despidiendo. Porque, a ver, me vas a tener aquí comiendo las uvas, tío. Esto no puede ser. Esto se están perdiendo las buenas costumbres. pero que comiendo las uvas, y las uvas se comen un jueves. Y a No ti se te come toca, nada, y pues. a ti te toca un Así que no hay martes. vacaciones de Navidad ni nada de nada. Ni nada Aquí, de paga extra, ni vacaciones de Navidad. Nos tenéis esclavizados, macho. Ni siquiera sabéis el salario mínimo interprofesional de la radio, que lo ha dicho la ministra Calviño que no se puede subir, que no es momento. Y claro, así no se puede. Lo vamos a montar una huelga, que lo sepas. Voy a hablar con los compañeros de lo que hay y vamos a montarnos ahí una huelga, un conflicto colectivo o algo. bien, bromas aparte, vamos al grano y ¿Al nos cual? ¿Al tuyo o al mío? al mío, vamos a la radio, ¿vale? Venga, venga. Empezamos. Muy bien. Carlos Montouto, buenos días. Buenos días a todas, buenos días a todos. Aquí confinados perimetralmente en las nuevas tecnologías que Manolo está aprendiendo a marchas forzadas. Que no tiene. Y bueno, pues aquí estamos un martes más, ¿no? En la edición de Lo que hay en Radio Clara, a ver qué nos contamos. ¿Vamos a hablar del Bien, gobierno o de qué hablamos? A ver, Manolo. vamos a hablar. Hablamos de Navidades, que eh, esta es a- edición puramente navideña. Por cierto, ¿juegas a la lotería? no pienso contestar a las preguntas que no estaban en el guión. Ah, vale. ¿Qué pasa? ¿Que el guión te lo escribe Miguel Ángel Rodríguez como a cierta elementa madrileña o qué? No llego tan bajo. No llegas tan bajo, ¿no? Vale, Vamos, vale. vamos a ver. En el fondo, casi me lo escribes tú, porque Va. de cepas y vacunas es de lo que vamos a empezar hablando. Y como tú me mandas el titular sin que me des oportunidad de más reflexiones, pues empieza diciéndome de lo que quieres hablar. Hombre, yo he propuesto para el programa de hoy una cesta navideña en estas fiestas tan señaladas, fechas tan señaladas, como es natural, y entonces pues he ido llenando la cesta con, bueno, argumentos y dilemas de actualidad. Este es uno de ellos porque no se habla de otra cosa que la llegada de la vacuna de Pfizer finalmente autorizada por las autoridades sanitarias y la Agencia del Medicamento Europeo, a noticia que llega con además avisos de vacunación o de inicio de vacunación en España a partir de este próximo domingo, pero que llega al mismo tiempo
que la supuesta nueva crisis de la nueva crisis de la nueva crisis, en un momento en que toda Europa se está cerrando sobre sí misma como consecuencia de la llegada de la tercera ola, se llama de repuntes y contagios, pues llega de pronto un nuevo cataclismo, o así se presenta, gran alarma, caída de las bolsas, etcétera, etcétera, por la aparición de una nueva cepa de mutación del virus en Inglaterra, que provoca que si no quieres te toma 2 tazas, muy británico todo, pues se junte con el caos que está provocando el asunto del Brexit. Me parecía que, bueno, no estaba mal hacer una reflexión. Ya hemos hecho muchas, evidentemente, en materia sanitaria, pero hacía semanas que no hablábamos del asunto sanitario aquí, por lo menos en la edición del martes de Es lo que hay. Y me parecía que sí que podíamos hilar un poco unas cuantas reflexiones al respecto de, bueno, pues qué se pretende con la vacunación, que cómo este tipo de noticias, en cuanto sucede algo nuevo o se averigua algo nuevo en relación a que rompe un poco el guión de la sagrada vacuna que nos salvará a todos de estos sistemales que nos aquejan, pues resulta que tenemos una debilidad estructural tan grande que se convierte en un seísmo, la aparición, por ejemplo, de una mutación, que es algo de lo más normal en la existencia de un virus. Y creo que, bueno, han dado un poco de sí lo suficiente como para empezar esta fiesta navideña que os hemos preparado para este martes en fecha tan señalada como De la de todas hoy. maneras, en esta ocasión, Carlos, más que de una mutación, están hablando de una nueva cepa, que es Sí, sí, un una paso nueva más cepa. allá de una mutación. Pero, en fin, como no es Hay, terreno, hay, hay una mutación según parece, hay una mutación de 17, me parece que son 17, de los cuales genes, entiendo, de los cuales 9 serían los que, o me estoy liando mucho, tú que sabes más de sí, medicina. por eso decía que como no somos expertos, ninguno de los dos, más allá de lo básico, no nos metamos en terrenos de esos para que después nos digan eh, No, no, bueno, qué pero acabas a de decir. ver, El caso es que lo reseñable es que, por lo que le interesa a la población neófita en materia sanitaria, como tú y como yo, es las autoridades están insistiendo con que la aparición de esta nueva cepa no supone una modificación tan radical respecto al material genético que contienen las vacunas, el y que por ARN. tanto no va a restar eficacia a las vacunas que se están comenzando a distribuir, porque claro, decir lo contrario, sea cierto o falso la información que da las autoridades sanitarias, vamos a suponer que sea cierto, pues sería la hecatombe, ¿no? Porque sería de pronto tirar por tierra todas las expectativas creadas en torno a el calendario de vacunación que ya ha comenzado en algunos países de la Unión Europea, o comienza esta semana, o en el caso de España comienza este domingo, ¿no? Y a ver, a mí lo que me llama más la atención de esta cuestión es, sí, no afectar a las vacunas, sino afectar a las vacunas realmente, porque es tan problemático el asunto de la cepa nueva. Y sobre todo, ¿por qué las bolsas que siempre tienen información privilegiada caen en picado? Bueno, yo te puedo decir que es tan importante que haya una cepa nueva porque la contagiosidad de esa cepa, es decir, la velocidad a la que se propaga o se contagia es mucho más rápida que la que se conocía hasta ahora con las Es mutaciones cierto, correspondientes de la de Wuhan. Entonces, eso es lo que más les preocupa. No eso es tanto cierto. porque ya han dicho, según hemos podido escuchar, que la vacuna sigue siendo efectiva para la nueva cepa, por lo que se sabe hasta ahora, porque todo lo que se sabe es cosas que se van descubriendo, digamos, valga la palabra descubriendo, sobre la marcha. Es decir, la cepa lo que preocupa es su nueva Su virulenta. velocidad de contagio, sí, Sí, está claro. vale. Pero con velocidad de contagio o sin ella, realmente no interfiere en principio el calendario de vacunación y el éxito del mismo. Luego, estaríamos hablando en definitiva
de algo que a mí en realidad sí que me preocupa más, ¿no? Porque estamos justamente, entre bromas y no bromas, al principio del programa, como hacemos siempre los martes, hablando de las fiestas navideñas, de las fechas navideñas en las que estamos, y pues yo recuerdo que hace, pues cuando estábamos en el punto álgido de la segunda ola, ya por la segunda quincena de octubre, se hablaba mucho de hay que tomar medidas muy restrictivas porque hay que salvar la Navidad, y comenzó la famosa campaña de salvar la Navidad. Mm. Es clarísimo porque la experiencia, de la experiencia se aprende, es la manera de contrastar si existen patrones o no en el comportamiento de los contagios a gran escala. Es cada vez más evidente con los repuntes, bajadas y nuevos repuntes y vueltas a bajar y vueltas a repuntar, que el repunte básico obedece al patrón de relajación en la movilidad. Es decir, es la movilidad, más allá de si pues, metes medidas restrictivas para evitar concentraciones en un sector u otro, pero son sobre todo los momentos en los cuales se ha restringido la movilidad, cuando con efectos retardados se ha visto que efectivamente bajaban lo que más preocupa, que son la tasa de hospitalizaciones, porque al final no es tanto una cuestión de que se contagie más gente o menos gente, sino a qué ritmo se contagia la gente, y ahí sí tendría que ver el asunto de la cepa nueva y la velocidad de contagio que tiene, en cuanto a la incapacidad de respuesta de los sistemas sanitarios europeos para, como digo, atender grandes oleadas al mismo tiempo de hospitalizaciones que desbordaran pues sus equipamientos, sus camas UCI, su, como digo, capacidad incluso en asistencia primaria de atender a la gente, si hubiera mucho contagio masivo al mismo tiempo. Esa tasa de hospitalizaciones, que en realidad preocupa, es el verdadero cuello de botella, el verdadero pico que preocupa a las autoridades de gestión sanitaria, más allá, repito, que el índice propiamente dicho de contagios, que pueden ser cursar de manera leve o no. Como digo, se ha demostrado que cuando el 26 de octubre de este año se adoptaron por parte de la mayoría de las comunidades autónomas medidas muy restrictivas en materia de movilidad, tanto por confinamientos perimetrales de poblaciones o de comarcas, como incluso de todo el territorio de una comunidad autónoma, efectivamente hubo, en noviembre se registró una bajada considerable. Una bajada considerable tanto de la tasa de contagio como sobre todo de la tasa de hospitalizaciones. Se volvieron a relajar esas medidas, como todos sabemos, para facilitar en la campaña de salvar la Navidad, de la que se hablaba entonces, Sí. tanto en el puente de la Constitución como para las compras en grandes centros comerciales de los regalos navideños. Y a las puertas de la Navidad nos hemos encontrado con un repunte fortísimo que, por una cuestión de cronología, está asociado directamente, y creo que esto no admite discusión, justamente con la relajación de aquellas medidas en los primeros 10 días del mes de diciembre. Y ahora, 20, 21, 22, 23 de diciembre, estamos sufriendo la lógica consecuencia de aquellos movimientos de movilidad donde se levantan las restricciones. Claro, esto pues plantea y que más allá de que haya una cepa nueva con mayor o menor velocidad de contagio, al final la pandemia sí que respecta una serie de patrones que además se saben, que se repiten una vez y otra, porque ya nos pasó en el mes de julio y en el mes de agosto con las playas, es lo que nos llevó a ese pico tan fuerte que yo mencionaba antes, que tiene su apogeo en el 26 de octubre, la llamada segunda ola, y esto nos demuestra que al final es una gestión de multitudes, más que una gestión sanitaria, que por supuesto también, pero es una gestión de multitudes, la que decide si tú puedes contener la propagación de la epidemia o no puedes contener la propagación de la epidemia, más allá de que haya un calendario de vacunación, que bueno, veremos con qué capacidad. Es evidente que con la cantidad de deficiencias que tiene nuestra administración en general y la sanitaria en particular, pues se hará como se hará, al ritmo que se podrá hacer,
o que se puede hacer, y con muchas imperfecciones y muchos agravios comparativos, ¿no? Al margen de las polémicas suscitadas con pues, la existencia de una especie de cartilla de vacunación que se dice que se va a empezar a hacer por las comunidades autónomas, que también se va a registrar un fichero en el cual van a aparecer los datos personales, o es una de las propuestas al menos que hay, veremos si la llevan a efecto, de las personas que se nieguen a ser vacunadas dentro de los grupos de riesgo, al menos dentro de los grupos de riesgo, en lo cual podría incluso rayar en una posible inconstitucionalidad, y que tiene una razón de ser de todas maneras, desde un punto de vista de control sanitario, aunque desde luego existen temores muy fundados y muy razonables de pensar que esos datos de especial protección pueden acabar en manos de quien no deben y utilizarlos para cosas como, por ejemplo, eventualmente pues en una póliza de seguro de vida que tú necesites contratar, para lo cual tienes que hacer un examen para poder acceder a un determinado tipo de trabajo, por poner un ejemplo, ¿no? Que no es tan descabellado que pudiera suceder. Recordemos que hay incluso para poder acceder a un préstamo bancario, ¿no? De un determinado importe, en donde se exigían exámenes médicos y con la contratación de una determinada póliza de vida, que incluyen, por ejemplo, pruebas de SIDA o de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Por eso digo que no es tan descabellado la alarma que se había generado como consecuencia de, no tanto, en mi opinión, cuestionar la conveniencia desde un punto de vista sanitario de llevar un registro de las personas que, estando en grupos de riesgo, declinan vacunarse dentro de su derecho a no hacerlo, como el hecho de que efectivamente haya unas verdaderas garantías reforzadas de que esa información no puede, bajo ningún concepto, trascender. Y que va a haber toda una serie de equipamiento, digo, de garantías no solamente legales, sino técnicas que impidan que esos datos puedan ser cedidos o utilizados o que lleguen a manos de terceros, incluso para fines aparentemente legítimos, como pueden ser los fines sanitarios, ¿eh? Ojo. Pero ahí hay un problema porque dicen que esos datos se podrían utilizar para, por ejemplo, impedir o permitir la entrada en espectáculos públicos, como pueden ser partidos de fútbol, como pueden ser conciertos, como pueden ser eventos similares. Por lo tanto, esos datos sí que van a estar en manos de alguien más que las historias sanitarias y clínicas, que sabemos que son Por eso. confidenciales y está prohibido compartirlas, y el que se pasa le pegan un cañazo de aquella manera, incluso aunque sea un sanitario, aunque sea el doctor tal, Bueno, vamos a ver. permite. Pero, Yo, ¿cómo garantizamos que responsables de equipos de fútbol o responsables de salas de conciertos, esos datos no se van a propagar? sí, o de una plaza de toros para los taurinos, que Bueno, hay mucha no, gente que no es quería taurina. nombrarlos, pero Sí, también. bueno, no, pero hablo de espectáculos Sí, masivos, sí, es que me da igual, espectáculos estoy poniendo masivos. ejemplos, ¿no? Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Sí. O las fallas. Bueno, ¿Por qué no lo aplicamos a las fallas? Vamos a bueno, ver, a la Feria de Abril, a los Sanfermines, a lugares donde hay mucha concentración de personas, aunque sea en la calle. Claro, si nos ponemos donde pone la línea, y ese es el problema, que al final tú pierdes el rastro y pierdes el control, precisamente porque la información, igual que el virus, se disemina, y mientras tú tienes controlado quién se lo ha cedido, para qué se lo ha cedido y qué utilización ha hecho el cesionario de esos datos, tira que te va. Pero llega un momento que si tú empiezas a diseminar ese tipo de información, la cesión de ese tipo de datos a distintas agencias gestoras del tipo que sean, pues acabas perdiendo el rastro, acabas perdiendo el control y acabas perdiendo la eficacia y la protección de los datos personales, y permites que puedan ser utilizados con fines de abuso o con interpretaciones que son abusivas. Ese es el gran problema que plantea precisamente la forma en la que se proyecta hacer la vacunación, que, siendo entendible desde un punto de vista estrictamente sanitario o pandémico, para ser más exactos, sin embargo, plantea tremendas objeciones desde el punto de vista legal
y moral, ¿no? Que me parece que es conveniente tener en cuenta y que son tan relevantes probablemente como los propios fines de la pandemia, por mucho que los fines sanitarios sean o debieran ser los estrictamente prioritarios, pero si no se puede garantizar el buen uso y el uso reservado y absolutamente confidencial de esos datos, por mucha justificación sanitaria que tengan, sobre todo en manos de terceros, más allá del Ministerio de Sanidad, estoy refiriéndome, pues podemos encontrarnos con enormes problemones, ¿no? Y que justifican, yo no soy, lo sabes bien, negacionista precisamente, pero sí justifican muchas de las críticas que se han leído estos días, no solamente en el marco de los juristas que han sido consultados para opinar sobre la constitucionalidad de una medida de este tipo, sino también sobre desde el punto de vista de la propia opinión pública general, ¿no? De todas maneras, yo, más allá de cómo se vaya a tramitar esta vacunación en los próximos meses, este calendario de vacunación, esa cartilla de vacunación, dónde te la pueden exigir y no te la pueden exigir. Esto, por ejemplo, es una cuestión que todavía está en mantillas, que no está determinada. Sí que me gustaría volver un poco bueno, pues a esta línea argumental por la cual yo decía, bueno, pero es que más allá de cómo se gestione la vacunación y el impacto para controlar la pandemia que tenga la vacunación en sí, a la que se le confían, mientras no haya una inmunidad de rebaño suficiente, ¿no? El 70% de la población se habla, calendario de vacunación al que se confía prácticamente todo, como si lo fuera a resolver todo, y todos los expertos dicen, no, un momento, la vacunación no lo va a resolver todo, mutaciones y apariciones de nuevas cepas son normales que aparecen en todos los virus, y es muy previsible que, como en cualquier otro virus, en este también vaya a ir apareciendo. Hasta ahora nos dicen la cepa inglesa, por llamarla así para entendernos. Se va a Pues, llamar la cepa inglesa. Hasta ahora claro, decían el virus chino. Yo estaba pensando, me temo que le van a tener que empezar a llamar al virus el virus inglés. Pero un ejemplo que quería anotar es por lo que pasa todos los años con la gripe. Todos los años con la gripe, además las cajitas de las jeringuillas de la vacuna de la gripe llevan el nombre a veces de ciudades o de zonas geográficas del virus que este año provoca la gripe. Es decir, que lo por que tú eso. acabas de decir, todas las mutaciones en los virus es algo normal. Y las apariciones de nuevas cepas es algo normal, es decir, es algo normal. Por ese mismo motivo es que no podemos fiarlo todo a el proceso de vacunación. Nos vacunamos contra la gripe, quienes se vacunan contra la gripe o lo necesitan o están en el grupo de riesgo, y eso no hace que la gripe desaparezca. La gripe sigue ahí, tenemos un nivel de tolerancia mayor o menor, según las patologías previas que tú tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no ha hecho que desaparezca. También es verdad que eso no ha impedido que hiciéramos una vida social, digamos, sin restricciones como la que este virus, en cambio, sí está provocando que tengamos que hacer. Y a eso iba. Si la vacunación no era panacea en cuanto a solución, esto implica que si por una vez decidimos aprender de la experiencia, porque digo yo que aunque la sociedad española sea muy terca y aunque esté instalada en toda una serie de corrupciones de la opinión pública en función de intereses económicos muy concretos, legítimos o no legítimos, pues en algún momento aprenderemos, ¿no? Que si hay un patrón que una y otra vez se repite sistemáticamente y ese patrón tiene que ver con la movilidad, pues va a haber que empezar a plantearse modos de vida, por muy doloroso y muy difícil que sea en un país que está acostumbrado a una movilidad tanto social como geográfica muy grande, entre otras cosas, porque es un destino turístico internacional de primer orden, pero también porque los españoles nos hemos acostumbrado, como es natural, por una parte hasta la fecha, a movernos constantemente por motivos de trabajo, por motivos de negocio, por motivos de, oh, que viene el AVE de Madrid, qué bien, que un madrileño puede venir a comerse una paella aquí por el mediodía y deja un montón de pasta y cogerse el tren de vuelta por la tarde y dormir otra vez en su casa en Madrid, ¿no? ¿Cuánta pasta eso genera? Y es verdad, es decir, desde el punto de vista económico, la movilidad es un chollo. Es decir, conviene, es conveniente la movilidad de personas, la movilidad de mercancías, cuanto más movilidad mejor, cuanto más medios de transporte colectivo, privado o público mejor, desde el punto de vista económico, efectivamente, es así. Pero si la nueva normalidad parece demostrarnos que puede llegar a ser algo, es precisamente
la movilidad libre se va a tener que terminar, por lo menos mientras no haya una verdadera inmunidad de rebaño que deje en algo, pues si no irrelevante, si meramente testimonial, el COVID-19 o la COVID-19, ¿no? Y, a ver, esto que estoy diciendo yo, si me permitís un segundo, a mí me gustaría compartirte una pantallita muy pequeña con un cuadrito que ilustra mucho mejor que lo que yo pueda decir. A ver si lo puedo enseñar. No sé si se ve. A ver, aquí. No sé si lo estás viendo, Manolo. Sí, sí, Esto es sí. un cuadro en evolución por fechas. Bueno, está cogido de un diario digital, pero es simplemente para ilustrar. Y se ve, hay unas gráficas donde apreciamos cómo ha evolucionado la curva desde el momento de hospitalizaciones, que recordemos que llevan un proceso de unos 15 días de retraso respecto del contagio. Los primeros 7 días es cuando se manifiestan el desarrollo de la enfermedad, los síntomas, y es a partir de los días 10-15 cuando, si esos síntomas no han remitido, generalmente provocan el ingreso hospitalario. Bueno, pues lo que estáis viendo son una serie de curvas gráficas que demuestran cómo estaba la situación de ingresos hospitalarios al día 26 de octubre, que es cuando se imponen por parte de la mayoría de las comunidades autónomas restricciones, confinamientos perimetrales y restricciones de movilidad muy severas. Al principio parece que crece en casi todos, si os dais cuenta, hay una especie como de ángulo de pico de subida inicialmente, que es lo que estaba contando, es ahí donde se cortan, pero claro, la hospitalización lleva efecto de 15 días de retraso respecto a la tasa, al incremento de la tasa de contagios. Y a partir de ese momento veis que en casi todas las curvas, prácticamente la gráfica está así, menos en Madrid, que en Madrid ya sabemos que va por libre, es prácticamente igual en todos los lados, ¿no? En Cataluña, en Baleares, en Extremadura, en Canarias, vemos todos que prácticamente todo, País Vasco, Murcia, Comunidad Valenciana misma, con un poquito más de retraso, pero prácticamente todas son iguales, ¿no? Es decir, cuando se sienten 15 días después de cuando se inicia el 27 de octubre el cierre o sea, las medidas de restricción de la movilidad, al cabo de 15 días, 20 días, la curva de hospitalizaciones empieza a bajar. ¿Por qué? Porque al principio sí que ha subido, porque son los contagios producidos en momento de máxima movilidad antes de entrar en vigor las restricciones, y por eso al principio veis que sube casi prácticamente en todos los territorios. Sin embargo, cuando han pasado 15 o 20 días empieza a bajar, claro, porque ya no ha habido más contagio, al menos de una manera no tan masiva como la que se producía antes de las restricciones de movilidad. Y esto es muy evidente. Vamos a la curva de Valencia y observamos, de la Comunidad Valenciana, y observamos cómo en realidad el pico de hospitalizaciones le llega un poco después que a la mayoría, porque además aquí el 27 de octubre no es cuando se aplican las restricciones, se aplican un poco después, por eso la curva en su pico máximo empieza después. Luego hay un bajón enorme hasta el 4 de diciembre, como consecuencia de esa restricción de movilidad mantenida durante el mes de noviembre. Y a partir del 4 de diciembre, ¿qué ocurre, Manolo? Pues que todas Vuelve a empiezan a subir. subir. Vuelve a subir. Todas empiezan a subir. ¿Y qué ocurre? El 4 de diciembre? ¿Qué ocurre en diciembre? Pues que en diciembre Está se el relajan de Black nuevo. Friday y todo eso, ¿no? Claro, está el Black Pues el, Friday, está el Puente de la puente. Constitución, Sí. que es un puente además bastante largo este año, más que puente es un acueducto, y bueno, pues hay territorios como Castilla-La Mancha donde esto no se ha producido, pero hay otros muchos territorios, estamos viendo Extremadura, Canarias, Baleares, Cataluña, hasta cierto punto Galicia, por supuesto Comunidad Valenciana, que es donde más se ha producido esto. Entre otras cosas, probablemente la explicación que tiene es que efectivamente hay mucha llegada a segunda, hay mucha segunda residencia de personas que no residen en la Comunidad Valenciana, que utilizan cualquier momento de vacaciones para venirse a la segunda residencia, en particular en invierno. No estoy hablando solo de gente de Madrid, estoy hablando de gente de otros territorios, del País Vasco, de Cataluña, etcétera, etcétera, que tienen segunda residencia, apartamento en alguna población costera de la Comunidad Valenciana, y esto probablemente explique también por qué hay una subida tan acusada a partir del día 4 de diciembre, ¿no? En la Comunidad Valenciana, que es probablemente junto tal vez con Extremadura,
donde más se aprecia, bueno, Cataluña probablemente también, sitios donde, no sé, en el caso de Extremadura no sabría explicarlo, pero desde luego en el caso de la Comunidad Valenciana y en el caso de Cataluña es bastante obvio que son sitios donde hay mucha segunda residencia, mucho apartamento de playa, mucho apartamento de urbanización, chaletito de urbanización, etcétera, etcétera, la gente se mueve, ¿no? Y pues esto unido a la gestión de la campaña Salvemos la Navidad, impulsada comercialmente por los grandes centros comerciales, por los grandes comerciantes que están siempre protestando con que se les arruine la campaña, que van a tener que despedir a un montón de gente y que no van a saber qué hacer cuando se acaben los ERTES, pues todo mezcladito. Tenemos el cóctel. Así que, conclusiones. Está claro. Aprendamos algo del patrón. Es decir, la vacunación no lo es todo. Puede haber cepas nuevas. Ahora y a lo mejor esta cepa no afecta inglesa, no afecta a la vacunación tal y como está programada las vacunas que hasta ahora están autorizadas. Pero no sabemos si... Hasta ahora, Carlos, oía en la tarde de ayer tanto a la subdirectora de Sanidad como a la directora de la Agencia Española de Medicamento afirmaban bastante categóricamente que esto no va para nada a perjudicar o cambiar lo de la vacunación. Es decir, el efecto de la vacuna. Que no cambia, que son mutaciones que se producen. Bueno, empezamos a meternos en territorio científico, pero que no cambian, digamos, el núcleo principal del virus. Eso es, sí, porque está preparado para atacar la misma molécula, la misma enzima, no sé qué, que es, bueno, que es común o que se comparte por las distintas cepas, ¿de acuerdo? Pero es que mañana nadie te garantiza, quien dice mañana dice dentro de 6 meses, dice incluso dentro de un año, cuando aún no habremos terminado de vacunar a toda la gente que hay que vacunar, esto nadie te dice ni te puede garantizar en ningún sitio que no aparezca una cepa que sí sea resistente, una mutación que sí sea resistente a las vacunas tal y como las conocemos y hayan otra puerta de entrada a las células del organismo. Es decir, es que estas cosas no las podemos saber. Por tanto, aprendamos de este patrón para no especular más. Es decir, si la vacunación no es la panacea y la vacunación, bueno, puede ayudar, pero por sí sola no va a hacer desaparecer los problemas de contagio y de hospitalización. Y sin embargo, sí sabemos que efectivamente cuando hay libertad de circulación de personas y de concentración de personas, al menos mientras dure todo este proceso de investigación sobre el comportamiento del virus, automáticamente hay una consecuencia de repunte considerabilísimo que provoca una y otra vez tener que estar entrando y saliendo de las restricciones. Pues hombre, digo yo que a la fuerza Orcan tendremos que aprender que efectivamente este tipo de ancha Castilla, ya pasó el virus y ahora volvemos a la normalidad antigua, pues no se puede dar. Los chinos aparentemente lo están consiguiendo, pero claro, los chinos sí que han conseguido volver a una supuesta nueva normalidad con un nivel de restricciones y de limitaciones a la libertad individual que aquí sería imposible desde el punto de vista incluso legal de imponer. Hablo de Europa, no solamente de España. Por tanto, si nosotros no queremos pasar por ese tipo de libertades, de restricciones tan feroces de la libertad individual para volver en colectivo a una situación de inmunidad generalizada, a ver, prefiero Está chinos, claro. Te encierran 11 millones de personas en cuanto tienen un nivel de 20 casos y nosotros tenemos 200, 300, o sea, esto no puede ser. Entonces, y lo estamos considerando como normal. Así que, vaya, vamos a ver si tenemos un poco más de sentido común entre todos y comprendemos que efectivamente, pues como decía aquel, ¿no? Más vale pasar solo una Navidad que pasar solo toda una vida, ¿no? Ya sé que es muy drástico y queda muy de anuncio de la DGT, pero verdaderamente ilustra muy bien lo que se trata de expresar, ¿no? Es decir, el nivel de responsabilidad personal para evitar precisamente las grandes aglomeraciones, sean en la calle, sean en centros comerciales o sean como las que luego hablaremos en el WeThink de Madrid, ¿no? Pues vamos a empezar a darnos prisa porque no nos va a quedar tiempo para todo lo que tenemos aquí previsto. Obviamente todo eso que has contado y que hemos comentado está claro que tiene que ser así, añadiendo a eso el uso de mascarillas y la distancia social y el lavado de manos que conocemos, pero la movilidad es fundamental en todo ello y ha sido quizás la causa
más importante de la tercera ola y la segunda ola. Nos vamos a un segundo tema que me proponías de multas inmigrantes, pero te quiero hacer saber que vamos ya por el minuto 35 aproximadamente de nuestro programa. Así que, compañero, de multas inmigrantes y nos va quedando poco tiempo. A ver si no llegamos al tamborilero, ¿eh? No, hombre, no, al tamborilero llegaremos, caray, que estamos en Navidad. Sí, yo solamente me quería hacer eco de una información aparecida en La Marea, en el diario La Marea, hilarla con otras que están apareciendo recientemente respecto a lo que está pasando con el tratamiento, para mí justificable, ¿no?, que está dando la Policía Nacional en Valencia a las personas que llegan procedentes de Canarias y generalmente de origen marroquí o de origen argelino, como consecuencia de haber llegado en los distintos grupos de pateras de los últimos meses al muelle de Arguineguín en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? La noticia de La Marea se titula "Multan a decenas de migrantes procedentes de Canarias tras aterrizar en el aeropuerto de Valencia", y añado yo, donde la policía les estaba esperando, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de cómo, cuando hay una intencionalidad pública, aunque sea oculta y aunque formalmente sea legal, pero es inmoral, de utilizar todo lo referido a la alarma sanitaria con otros fines distintos que lo que es estrictamente el control sanitario, corremos un grave peligro. Antes hemos mencionado el peligro que suponía que pudieran ser cedidos datos o caer o ser utilizados, mal utilizados los datos de aquellas personas que se hubieran negado, estando en un grupo de riesgo, a vacunarse, ¿no? Y esto que decíamos entonces vale también para ahora, porque estamos hablando de personas que han sido puestas en libertad después de pasar PCRs, medio confinamientos, incluso confinamientos completos de 10, de 15 días, cuarentenas, han sido puestas en libertad y por tanto pueden viajar porque están en territorio español. Pero estas personas, cuando, pues por los medios que pueden, básicamente ya lo contamos hace un par de semanas aquí mismo, a través de auxilio de familiares que se encuentran en Europa, consiguen comprar un billete de avión y consiguen salir del aeropuerto, que no es nada fácil, del aeropuerto de Las Palmas en dirección a la península, se encuentran con verdaderas encerronas. Esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo, pues lo están diciendo prácticamente todas las organizaciones, no solamente de acogida, sino también la campaña CIES No de Valencia, es decir, es algo, una queja muy extendida. Yo solo resumo muy rápido lo que dice la abogada de algunos de los afectados, Antonia Franco, de la Asociación Emergencia Frontera Sur, que dice: entiende que se está actuando de mala fe porque estos chicos están viajando con el documento que les permite viajar. ¿Y por qué se está actuando de mala fe? Porque no se les está multando por estar en situación irregular, aunque también, sino que principalmente se le está multando, por ejemplo, si el vuelo llega por la noche y llega después de las 11 de la noche sin haber salido del aeropuerto, ya les están multando por incumplir el toque de queda. ¿Pero cómo? O se les está multando, o se les está multando también porque no han respetado el cierre perimetral. ¿Cómo? Si se cogen a un clavo ardiendo, vamos. Claro, es decir, es una utilización totalmente torticera, es decir, con una mala fe evidente, sí, por parte de instituciones públicas y por parte de la delegada del Gobierno de Valencia, que además luego le pasa el marrón a la Comunidad Valenciana diciendo que, bueno, esas multas luego las tiene que tramitar la Comunidad Valenciana. Yo primero multo, y luego tú ya si quieres quitar la multa a Comunidad Valenciana, que eres el que tienes que gestionar, aguántate tú con el marrón de que luego las provincias, bueno, es radio, todos estos medios de la derechona valenciana, poniéndote de vuelta y media. Fíjate que son una alarma, que nos van a contagiar, que no sé qué, que no sé cuántos. Es decir, no, vamos a ver, esto es lo mismo que lo que hemos venido denunciando y que se sigue repitiendo por más denuncias que hagamos con la comisaría de la Policía Nacional de Paterna. Ahora hay otra inmigrante más que ha ido a hacer papeles para su hijo nacido en España y se ha encontrado expedientada. A estos, expedientada
por no tener papeles, digo. Algo que ya estamos hartos de denunciar sin que la delegada del gobierno de Valencia, recordemos, del gobierno socialista, comunista, bolivariano, de Moncloa, pues haya evitado, porque no está evitando, es decir, se repite permanentemente, está fuera de control la gestión de las comisarías de la Policía Nacional, del control, digo, fuera del control de su propia gobernadora civil, como se decía antes, o qué está pasando. ¿Por qué la delegada del gobierno no está diciendo nada al respecto, ni está cursando las instrucciones, ni aprobando las medidas que correspondan para evitar que este tipo de situaciones alegales dejen de repetirse? ¿Y por qué se permite hacer una campaña como la que se está haciendo en el aeropuerto, en donde no solo se les multa con la excusa de la alarma, de infringir las medidas de protección en materia sanitaria, sino que además se les está citando para que acudan a zapadores donde se les va a abrir un expediente de expulsión por estancia irregular? Sí, está claro. Oiga, mire usted, esto es a río revuelto sanitario, ganancia de pescadores en pleno Navidades. Y esto tiene una aplicación bastante más sencilla. Es decir, esto es una exhibición del poder que tienen los sindicatos policiales mayoritarios ahora mismo, como mínimo en la Comunidad Valenciana. En cuanto digo, me refiero en cuanto a la Policía Nacional, auxiliado además por la Policía Local en muchas ocasiones. Esto es una exhibición, una vez más, de cómo el aparato policial y parapolicial, donde recordemos que Jupol ya le está disputando el primer puesto en representación sindical en muchos centros de trabajo de la Policía Nacional en toda España, al tradicional predominio del SUB, del Sindicato Unificado de Policía, al que se asociaba remotamente con una cierta cercanía ideológica con UGT, pues estamos viendo que las tornas se están cambiando. Y claro, esto es de una peligrosidad y es un debate que además no se asume públicamente por nadie. Es decir, no se plantea públicamente, no está encima de la mesa más que episodios aislados, como cuando los generales retirados salen a decir que lo que habría que hacer es fusilar a 26 millones de españoles. Entonces sí, ocupa todos los medios de comunicación, pero el debate de fondo de cómo, si ya había un gran problema dentro de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde el punto de vista antidemocrático, no solamente no se ha cortado eso, sino que va en aumento cada vez más peligroso y más progresivo. De este debate nada se habla, pero claro, sí tiene unas consecuencias reales, al menos en ciertos colectivos ciudadanos, ¿no? Y las vemos, desde luego, en materia de inmigración, y las veremos también probablemente en otros sectores en el momento en el que la conflictividad social, como es presumible, si definitivamente no se empiezan a gestionar, pues ayudas reales que de manera eficaz llegan a los ciudadanos en el 2021, pues puede producirse, ¿no? Se supone que hoy, por fin, se tiene que aprobar la famosa ley de vivienda, con lo que se conoce como decreto antidesahucios, en el que se supone que además se van a incorporar todas las medidas tendentes a evitar los cortes de suministros básicos de luz y agua, pero bueno, se apruebe o no se apruebe, pues ahí tienes a los de la Cañada Real, que llevan 2 meses y pico sin luz, ¿no? Es decir, a mí estoy harto de ver y creo que además, el Partido Socialista y Podemos deberían tomar muy buena nota en el gobierno de cómo su popularidad ha bajado estrepitosamente en el último mes y medio, precisamente cuando han terminado los ERTES. Muchos de ellos se han podido prorrogar, pero muchos de ellos no se han prorrogado, o las ayudas o el pago de los ERTES a la gente, a los trabajadores, no les ha llegado. Y esto muestra una correlación directa entre la gestión de las ayudas directas a la ciudadanía, que hacen que usted pueda aprobarme las leyes que usted quiera, pero si luego al final, a la hora de la verdad, esto no va a repercutir directa e inmediatamente en los ciudadanos de una forma razonablemente eficaz y razonablemente mayoritaria, le va a costar la cabeza. Es decir, por primera vez ahora
estaban viéndose ya encuestas de intención de voto que darían como resultado que la suma de PP, Vox y Ciudadanos desbancaría, en teoría, al menos al bloque que forma el gobierno. No hablo de los periféricos, es decir, de los partidos nacionalistas, etcétera, etcétera, que esto no está contemplado, pero que es la primera vez que pasa desde la investidura de Pedro Sánchez. Entonces, vaya, que tomen buena nota, porque definitivamente este tipo de cosas se les van a hacer que se les escape la posibilidad de mantener la legislatura a poco que se descuiden. Y ahí, en la protesta social, es donde vamos a poder volver a ver cómo esta fuerza cada vez mayor de los sindicatos policiales y de las organizaciones parapoliciales muy escorados, cada vez más escorados hacia la extrema derecha y al discurso de Vox, ese discurso tan furiosamente españolista, antinacionalista, claro, la nacionalidad de los otros, se entiende, antiinmigración y anticomunismo, ¿no? Pues se va a manifestar. No hemos tenido un estallido social como el que se ha visto en Francia y en otros lugares todavía en España. Pero, a ver, estamos esperando que llegue. Es que tenemos todas las papeletas para que acabe llegando. Mientras, sobre todo sabiendo que los fondos de la Unión Europea no van a llegar hasta como mínimo el último trimestre de 2021. Y claro, fiarlo todo a lo que a la pasta que venga, pues mire usted, mientras tengamos a Calviño diciendo una cosa y a la ministra de Trabajo diciendo otra, por ejemplo, respecto al salario mínimo interprofesional, mal vamos a ir, ¿eh? Mal vamos a ir. Bueno, vamos a terminar y nos quedan, lo miro, unos 7 minutos para el último tema, Carlos. Entonces, este te gusta a ti. Preséntalo el tema, ¿no? Porque claro, tú lo sabes, pero la gente no. Ya decías que te gusta a ti. De tamborileros y titiriteros. El señor tamborilero me imagino que sea a quien te refieres, ¿no? Y Hombre, pues es bastante obvio, ¿no? Yo os he dicho que os había preparado un menú navideño, ¿no? Y entonces, claro, no puede haber menú navideño sin un concierto de Navidad, ¿no? Bueno, está el concierto de Navidad de los valses de Viena, ¿no? Este que se da el día de Navidad, el concierto de Navidad por excelencia, ¿no? Pero nuestro concierto de Navidad patrio, por excelencia, es el tamborilero de Rafael, ¿no? Entonces, claro, todos hemos asistido con muchos de nosotros con pasmo, ¿no? A cómo mientras se estaba impidiendo, por estas razones que hemos explicado de la movilidad, y que, por ejemplo, en mi caso hace que yo, que tenía que haber ido a Madrid, no me puedo ir a Madrid a ver a mis padres, ¿no? Vale, y dirás, bueno, y pues yo también tengo padres, ¿no? Bueno, sí, vale, pero mi padre está muy mayor, igual no lo veo a las siguientes Navidades, está muy, muy mayor, ¿no? Entonces, pues, quiero decir, a mí me causa una cierta congoja no poder verlo, ¿no? Y que mientras tanto esto sucedía, como a mí, a tantos otros españoles, pues resulta que, chico, allí 5.000 personas, 2 días consecutivos, son un total de 10.000, se juntan en un recinto gigantesco, como es este de Madrid We Think, para ver a Rafael. Qué casualidad, Rafael, ¿no? ¿Verdad? Rafael, que, a ver, al margen de sus méritos o no artísticos, que para gusto los colores, está la cuestión del tipo de gente que concita, pero sobre todo está la cuestión de quién es Rafael, el mito de Rafael y cómo fue el protegido del franquismo y luego del PP durante muchos años, ¿no? Como abanderado, pero además, déjame que te interrumpa de un una pelín. cierta modernidad muy madrileña y muy pepera, ¿no? O sea, una modernidad crecida al amparo del aguirrismo, ¿no? De esa especie de reciclaje cultural que provocó la llegada de Esperanza Aguirre a Madrid, ¿no? Déjame que te interrumpa un poquito. En ese sentido, ha cumplido todas las normas que Sanidad, el Ministerio de Sanidad y obviamente la Comunidad de Madrid ha previsto para estos actos. Y si otros no lo hacen es porque no quieren. Porque si Vale, y ahí quería Rafael, yo llegar. porque, en este caso no puede achacársele a la señora, dicen ellos, a la señora Ayuso, sino que el propio Ahí Ministerio. quería yo llegar. Ahí quería yo llegar. Pues Por eso, vamos a llegar con tiempo, va. por eso, ahí quería yo llegar. Por eso, este postre navideño que os había traído no solamente hablaba de tamborileros, también hablaba de titiriteros.
Porque claro, esto, igual que antes hemos hablado de que río revuelto sanitario, ganancia de ciertos pescadores cuando hablábamos de la policía nacional o de cierta policía nacional, pues lo mismo podemos hablar en materia de cultural y espectáculos. O sea, vamos a ver si entendemos bien el planteamiento. Partiendo de la base de que efectivamente, porque esto es algo, una discusión que está al cabo de la calle ahora mismo en todas partes, que es, bueno, pero ha sido bueno, ¿no? Que se normalice, siempre y cuando se respeten las medidas de seguridad y de aforo, la vuelta a una cierta, entre comillas, normalidad en materia de organización de espectáculos públicos. Y dices, bueno, visto así, pues sí, podríamos aceptar pulpo como animal de compañía. Pero claro, ahora vamos a plantearnos por qué se ha celebrado ese concierto y otros no pueden celebrarse. Pues muy sencillo, porque estamos hablando de un espectáculo multitudinario con unas entradas carísimas, solo para gente que puede pagar unas entradas carísimas, en un lugar muy grande que permite tener un aforo, es decir, eventos multitudinarios que den dinero suficiente a los patrocinadores como para arriesgarse a hacerlo, como para que además tenga una coartada o una fachada aparentemente de tradición o cultural suficiente como para darle una cierta legitimidad al riesgo de celebrarlo, pero principalmente que suponga beneficio en quienes lo organizan. Y por tanto, si ese es el único modelo de espectáculo que en teoría puede aunar la preservación de las medidas sanitarias por una parte y el necesario beneficio de la iniciativa privada por otro para poder organizarlo, ¿a qué modelo de cultura nos estamos abocando? A un modelo de cultura en donde caben los tamborileros, pero no caben los titiriteros. Estoy de A un acuerdo. modelo de cultura de quien se lo pueda pagar solo para determinadas ofertas culturales, digamos, mainstream, es decir, para todos los públicos, haciendo un denominador común por abajo en cuanto a la calidad, el mensaje, la propuesta artística, etcétera, etcétera, para que así pueda llegar a muchísima más gente, para que nos entendamos en vulgo cristiano y todo el mundo lo entienda. Y me sabe mal dar nombres, no se trata solo de Rafael. Es que luego tendremos un evento en el que vendrán David Bisbal, el otro y el de la moto, porque tienen 20.000 seguidores que están comprados directamente o incentivados a la vez de enormes campañas de promoción en Internet, y lo pagará Coca-Cola y lo pagará Movistar. Y esos eventos serán lo único que va a quedar compatible, entre comillas, como modelo de oferta cultural en España, mientras que todos los modelos de oferta cultural disidente, como no están referidos a grandes corrientes mayoritarias, porque evidentemente chocan contra los intereses que mueven esas grandes corrientes mayoritarias, pues se quedan con la excusa, entre comillas, de que es que no hay un lugar donde poder celebrarlo, se quedan totalmente fuera del modelo o de los modelos de oferta cultural que en materia de espectáculos públicos pueda acabar ofreciendo este país. Y estamos viendo, por tanto, cómo se instrumentaliza una vez más, antes en materia de seguridad, ahora en materia cultural, cómo se instrumentalizan las necesarias medidas de contención del virus en materia sanitaria para acabar produciendo unos efectos totalmente perniciosos, totalmente horribles respecto de rebaja o disminución o degradación de la oferta cultural que podemos mantener en este país. Claro, esto dirán, oiga, es el mercado, amigos, dirá alguien. ¿Qué quiere que se lo cuente? No, no, mire usted, es que la cultura no puede ser solamente es el mercado, amigos. Entonces, vamos a ver, los poderes públicos tendrán que compensar, permitiendo que haya unas ofertas culturales, como ya lo han hecho y lo hicieron en otros tiempos, a través de eventos organizados por ayuntamientos, etcétera, etcétera, en donde las ofertas culturales respondían pues a los intereses de los jóvenes del pueblo, no a los intereses de Movistar, o de WeThink, o de Rafael, o de la señora Díaz Ayuso y el Partido Popular en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esta reflexión había que hacerla un poco para poner un pelín de claridad en lo que uno pueda, y por supuesto abierto a los oyentes y los espectadores de la transmisión en Facebook, pues quieran aportar o comentar, ¿no? Acabamos, Carlos. Pues muy bien. Nos oímos, no sé. No sé, yo hasta el año que viene me niego a decir nada. A ver si ya el 2020 se va, chico. Y aunque sea con la tontería, el 2021 viene un poquito mejor. Aunque sea porque es un año distinto. Bueno, pues tú te lo pierdes si te niegas. En fin, tus fans te echan de menos y ya. No,
Dame, pues, bueno, pero me vas a meter en una base de datos de esa de Sí, sí, sí. colaboradores, es lo que hay, Como lo que de la pudieron vacuna. hacer Colaboradores de el esto, programa a mitad de Navidades, se negaron a hacerlo y tal. eso es. En esa lista vas a estar. Bueno, Sí, ¿no? bromas aparte No y será la única en la que estoy, o sea que... veremos lo que hemos hecho en la versión del vídeo, el Destroy, que habré montado como realizador. Pero en fin, ya verás como un Ah, día no, aprenderé esto es... y lo haré casi tan bien como tú. Qué va, hombre. Esto es prueba de error, ¿eh? O sea, que al final es cuestión de ir metiendo la pata, ir probando y un poco de tiempo, pero tú ahora estás sobra de tiempo. Sí, Sí, pero mírale, pero mira el jersey que llevas de Inca Vaquera, Verut, me macho. suena un discurso que oigo en mi casa. Como estás jubilado, tú no tienes nada que hacer. ¿Por qué no No, haces no, no, todo? no, no. todo? Yo lo digo Has dicho estar sobrado de tiempo. Claro, pero yo no lo digo por eso, porque se ha jubilado. Lo digo por el jersey de esquiador que te llevas. Tío, pues entre esquí y Vale, esquí, pues vale. claro. Bueno, salud, Bueno, que pues, vaya bien, Carlos. igualmente, y si no nos viéramos, que ya lo veremos, si sí o si no, antes de que termine el año, que empiece muy bien para ti el año y para todos nuestros oyentes y seguidores el año que viene, el año 2021, ¿vale? Muy bien, un abrazo, salud, hasta Igualmente, entonces. claro. Bueno, de la radio ya nos hemos ido. Ajá. Y de aquí no sé. Y del vidrio no, y del vidrio no. Ya De- me puedo seguir metiendo contigo 2 horas, ¿eh? Con tu jersey de no, hombre, esquiador de yo hoy. puedo detener esto que No quieres el... No, hombre, no nos detengas. Por esto lo menos sé dónde está. vayamos. Dónde está. Nada, pero ¿tú Va, qué pasa? Que te has sumado a la corriente esa. Sabes que hay una corriente estúpida, ¿no? Una tradición que consiste en que en Navidades, que, o sea, como tantas, viene de Estados Unidos, de gente que no tiene, bueno, que para tontas, tiempo no habrá, pero para tontas siempre hay. Pues sabes esta tradición de los jerseys, cuanto más feos, mejores, ¿no? no, Entonces son pero jerseys tío, con motivos navideños. pero No, no, no lo digo por el tuyo, no lo digo por el tuyo. No lo digo por este el tuyo. jersey tiene 3 años, por lo menos. Que yo soy de los que hasta que se caen a trozos me van a echar de casa. Me van a echar de casa hasta que se caigan a trozos, no los tiro. Es que yo creo en eso de no consumir necesariamente lo que dicta la moda. Yo no sé si Ya, está ya, ya. bien o está mal, Vaya, pero vaya manera de disimular el síndrome de Diógenes que tienes. Macho, que tú eso te es. tiras. Estoy al Eso me, borde del síndrome de Diógenes. de Diógenes, claro. Sí, 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 Eso sí. me dicen a mí también. Es que, tío, tú no tiras nada. Es que Eso digo, bueno, es. ahora sí, porque me cambié de casa justo antes de la pandemia, ¿no? Y ahí sí que me tocó tirar, pero verás, pero tirar, vamos, a containers directamente, porque claro, Sobre no todo había tirado nada en como 20 años, ¿no? Entonces, claro, sobre tuve todo que por hacer no una transportar. limpieza brutal. Sobre Claro, todo porque no por me no cabía, básicamente transportarlo, por falta de espacio. por no transportarlo, vale. No, y por falta de espacio donde me iba. Básicamente, yo creo que si hubiera tenido espacio para poder meterlo, no hubiera tirado nada, lo hubiera transportado de un sitio al otro, ¿no? Y al final dices, pero ordena la habitación, ¿no? ¿Sabes el chiste este, ¿no? De ordena la habitación, ¿no? Y dices, vale, vale, ya la ordeno. Y lo único que haces es cambiar la ropa, los trazos, la tutoría de un sitio a otro, ¿no? Bueno, ya lo, Si no, un yo, día, la habitación si está un día, ordenada, pero cuando abras el armario te cae todo encima, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? O sea, si un día moviera la cámara y enseñara lo que hay en esta habitación donde estábamos, la gente iba a alucinar y decir, pero ese tío, ¿por dónde entra ahí? claro, Bueno, pues nada. es lo que Tú contestas por la gatera, como todos. O no. sea. Bueno, Carlos, Bueno, guapo, pues eso. A ver, que paciencia, que sentido común, que no nos queda otra. Si es que al final no hay más historias. Es que tampoco es mucha movida, ni mucho comerse, no hay que comerse tanto la cabeza. Es decir, al final es paciencia. Y hombre, te dan rabia algunos episodios, ¿no? De, como este de lo de Rafael, ¿no? Es decir, a mí me están fastidiando, bueno, o a mí, o al otro, al otro. Y hay una serie de contrasentidos al final de lo que se permite, lo que no se permite. eso Yo es. siempre decía, que hubiera sido, ¿tú te crees que se hubiera permitido en pleno concierto, en pleno Navidades, en el mismo escenario, en lugar del concierto de Rafael, el concierto de los Chicos del Maíz? Pero Que estaba programado en el mismo directo, sitio, no digo en la misma fecha, pero estaba programado en el mismo sitio. Y se suspendió, me parece que era para octubre o para no sé cuándo, y se suspendió, claro, decían, no, es que loquillo, fue en julio y dicen ahora estos de organizadores, dicen, no, pero es que
a ver, nosotros teníamos un aforo de hasta el 40%. Y fíjate si somos responsables, que lo hemos limitado al 30%. Claro, tenemos 17.000, es como casi el Palau Sant Jordi en una cosa de estas, es un sitio gigantesco. Y entonces, pues claro, lo hemos bajado incluso al 30%. Teníamos obligación en vez del 40%, que podíamos haber vendido más entradas. Teníamos obligación de dejar un asiento vacío entre cada dos personas. Y en vez de dejar un asiento vacío, hemos dejado 2 asientos vacíos. Y control de temperatura y no sé qué, y no sé cuántos, tal. Chico, mejor no lo podemos hacer. Y dices, sí, 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 lo que usted quiera. Cuando me demuestre que con las mismas condiciones de aforo, de medidas de seguridad sanitaria, etcétera, etcétera, usted se atreve a organizar en enero, que me parece que era cuando estaba originalmente postdatado el concierto de los Chicos del Maíz, en la capital de España, en el mismo sitio, casi en las mismas fechas, el concierto de los Chicos del Maíz, entonces hablamos de que realmente esto es una cuestión objetiva de cumplimiento de las medidas sanitarias. Mientras tanto, yo no me lo puedo creer. Será muy testimonial, muy todo lo que tú quieras, abre una ventana de esperanza que se vuelva una cierta normalidad en materia de espectáculos, que es esencial para el sector de todos los trabajadores del mundo del sonido, de la imagen, del espectáculo, que lo están pasando, el mundo de los artistas, que lo están pasando horrible, sin ningún tipo de ayuda directa de ninguna clase, con una precariedad laboral que existía ahí, muchas veces en negro, cobrando en negro sin ningún tipo de contratación de verdad, con garantías y seguridad, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, esto a mí que milonga me está contando. Si esto será todo lo testimonial que usted quiera, porque le viene muy bien a cierta gente con ciertas cuotas de poder para poder no oponerse o no ponerse palos en la rueda a los organizadores a la hora de montarlo. ¿Por qué? Porque era el concierto de Rafael en Navidad. Si hubiera sido cualquier otra propuesta disidente, evidentemente no se hubiera celebrado. Ha puesto el caso de los Chicos del Maíz por poner una, ¿eh? Pero desde luego esto tampoco sustituye, faltaba más, a todo lo que el sector está atravesando, todas las salas que están cerrando, todas las salas de teatro. El otro día estuve en el cine, había 10 personas. Y porque era el día del espectador, y era una única sesión, había solo un solo pase para ver la película esa de La mujer ilegal, que estuve viendo, y porque además es de esas pelis que duran 15 días en cartel en Valencia y desaparecen, ¿no? Que claro, es que no todos somos Madrid y Barcelona, queridos y queridas, los que vivís allí, que podéis ver las pelis que os parezcan, cuando parezcan sin ser películas de superhéroes de Hollywood, y las tenéis en cartel un mes o mes y medio, que en el resto de las provincias, pues las pelis desaparecen en 15 días, ¿eh? De cartel, del cartel. Y vamos a ver, todos estos sectores de la cultura, en definitiva, ¿en qué les está aprovechando que se celebre el concierto de Rafael? En nada, es una cosa testimonial, propagandística, de unas determinadas personas, amparándose en una supuesta objetividad en el cumplimiento de la norma, que para todos debería ser igual. No es verdad. Y como no es verdad, cuando me demuestren que sí lo es, pues entonces rectificaré. Mientras tanto, podéis criticar en redes sociales lo que queráis, todo lo que estoy diciendo, pero yo sigo con la mía de que esto ha sido una operación propagandística de primera magnitud, y que es una operación propagandística que no se debería haber permitido. No se debería haber permitido, porque es que al margen de que se haya cumplido objetivamente o no las medidas de seguridad, lanza un mensaje absolutamente contradictorio y nocivo. Y la mujer del César no solamente ha de serlo, sino también parecerlo. Si tú estás tratando de concienciar y apelando permanentemente a la responsabilidad individual de los españoles para tratar de evitar las aglomeraciones, para evitar vamos a ver, como con toda razón decía el ministro Illa, y estoy completamente de acuerdo con él, es que no solamente es una vez estás sentado, y en los accesos, ¿qué? En la calle, ¿qué? Claro, cuando estamos hablando de eventos multitudinarios de esta clase, garantizar en todo momento la medida de seguridad es imposible. Pero claro, ahí ya habría que recordarle, ya, ¿y en la calle Preciados en Madrid qué? ¿O en la calle Colón en Valencia qué? ¿O en el Paseo de Gracia qué? ¿En Barcelona qué? Bueno, todavía el Paseo de Gracia es grande, es más amplio, pero las calles que he mencionado de Madrid y de Valencia son relativamente pequeñas para absorber, con la cantidad de locales comerciales que tienen, de primer orden, las muchedumbres de gente que en Navidades se desplazan a comprar.
que si regalitos, que si esto, que si aquello, y eso es uno de los problemas. Al final no solamente es una cuestión de te prohíbo y te pongo un toque de queda a las 11 y te evito y reduzco el aforo de las terrazas y de las mesas en vez de la hostelería, en vez de pasar de 10 personas, pues tengo que pasar a 6 y que ha llegado, olvídate y que no pueden estar. Que ya no, vamos a ver, es que claro, estamos todo el tiempo apretando, o sea, es como aquella manta que te queda corta, ¿no? Que para taparte la cabeza te destapas los pies, ¿no? Pues estamos igual. Entonces, así no vamos bien, así no vamos bien. Así que, pues bueno, al final, como dice el maestro Nonchowski, ¿no? De esta saldremos, claro, al final vamos a salir, joder, con un montón de muertes y de sufrimiento innecesario, porque se podía haber evitado, como de hecho se demostró que se podía evitar y lo han demostrado principalmente los países asiáticos. No digo que siguiendo a pies juntillas sus técnicas, pero sí, por lo menos, bastante seriedad y una reacción rápida en cuanto a las restricciones que hemos hablado antes de la movilidad de las personas, que triste que lo tenga que decir yo, pero es que la enfermedad deja claro que el patrón que tiene de contagio, ya lo hemos estado viendo antes, ¿no? Y pues por mucho que nos duela, acabaremos saliendo con muchas más muertes y sufrimiento del necesario, decía el profesor Namchowski, pero claro, mientras tú estés lanzando estímulos contradictorios a la opinión pública, apelando, como decía, por un lado a la responsabilidad personal y por otro permitiendo espectáculos como este de Rafael del otro día en Madrid, pues claro, nos costará mucho más salir y tardaremos mucho más, con mayor coste además de vidas y de sufrimiento de las personas, que desde luego, al menos en un amplio porcentaje, podría haber sido evitable, ¿no? Y eso es lo que más pena da, pero por lo demás solo nos queda ajo y agua, ¿no? Que decía aquel, ¿no? Es decir, paciencia y sentido común. Así que eso es lo único que puedo desear para el nuevo año. Muy bien. ¿Vale, Manolo? Vale, Carlos. Ya nos hablamos Nos mensajeamos. Eso, y haremos lo que toque. Perfecto. Pero la Muy lista, bien. la lista negra no la vas a evitar. Me temo lo peor. Sí, porque creo que soy el colaborador que más se mete contigo en público, o sea que... Bueno, hay de todo. Un abrazo. Bueno, guapos, guapas, Hasta luego. guapo. Hala, cuídate mucho. Que te vaya bien el esquí en Bagueira Beret. Vale, chao.